¿no? Que pueden ser familiares para algunos de nosotros, que seguramente lo hemos vivido y lo hemos llevado a cabo. Y yo también trataré de compartir desde mi experiencia, no solo como docente del nivel inicial, sino también como usuaria actual de esta propuesta. Entonces, es importante partir de una explicación muy breve, pero a la vez muy básica sobre el tema de las interacciones. ¿Quién no ha oído hablar de las interacciones? Seguramente todos, y sabemos y reconocemos la gran importancia de justamente estos encuentros bidireccionales desde la propia verbalización, desde la propia manera de encontrarme con el otro. Justamente el Ministerio de Educación nos dice que se refiere a la manera en cómo la docente o el docente se relaciona en su rol de mediador del aprendizaje, es decir, cómo logra comunicarse e intercambiar acciones con los niños, lo que va a generar una influencia recíproca que va a incidir no solamente en el aprendizaje, sino también en el desarrollo del niño, ¿no? Sabemos que tiene una influencia y un impacto sobre la arquitectura del cerebro, y por eso es que sabemos que es muy importante trabajar sobre interacciones de calidad y efectivas en los primeros años de vida. Y un dato además importantísimo que no se nos puede olvidar es que cuando hablamos de interacciones no supone únicamente lo que la docente transmite y brinda, sino también lo que el niño, digamos, puede responder, y también la manera en cómo se influye con los propios recursos. Hay fuentes que nos hablan justamente del valor de las interacciones, desde campos, digamos, muy específicos. Yo me voy a basar en este caso en lo propuesto por Pianta, por Laparo y Hamre, que justamente hablan en esta publicación, ¿no? Y toda esta fundamentación desarrollada en el CLAS sobre el soporte emocional, hablan sobre la organización del aula y el soporte pedagógico, y que esta es la manera en cómo se comprenden justamente las interacciones efectivas, ¿no? En esta oportunidad voy a poder centrarme específicamente en lo vinculado al soporte emocional, que se basa en esta idea de justamente los autores nos dicen, ¿no? Los estudiantes que están motivados y que se relacionan con otros en los primeros años de escuela van a tener mayor posibilidad de establecer trayectorias positivas, no solamente en el ámbito social, sino también académico. Y es ahí donde entra justamente las distintas estrategias de sensibilidad del docente, ¿no? También tenemos el clima positivo, el clima negativo y la consideración hacia las ideas de los estudiantes. Contamos también con la organización del aula, que tiene que ver más que nada con aspectos de regulación del comportamiento, de organización, como su nombre lo dice, del uso de materiales o de recursos que permiten que los niños siempre se mantengan de alguna manera activos y participativos. Y por último, el soporte pedagógico, que nos habla justamente del desarrollo de conceptos, sobre el lenguaje y el tipo de retroalimentación que le brindo al niño o a la niña. Entonces, cuando hablamos de la sensibilidad del docente, justamente abarca la conciencia del maestro y la capacidad de respuesta que tenemos hacia las necesidades. Vuelvo a repetir, no solo académicas, sino también emocionales de nuestros estudiantes. Entonces, un alto nivel de sensibilidad va a facilitar la capacidad de los niños para poder explorar y para poder aprender junto con el docente, ¿no? De una manera activa y sin miedos, porque justamente va a encontrar en el maestro una persona que lo reconforta, que le brinda consuelo, que le brinda tranquilidad y que lo va a alentar consistentemente a poder arriesgarse y a tomar la iniciativa. Entonces, ¿por qué es importante la sensibilidad del docente como parte del aprendizaje? Solo para poder reafirmar esta idea, es porque en primer lugar, incrementa el compromiso y la orientación hacia las actividades y experiencias que sucedan, ya sea en un aula físico o en un aula virtual, ¿no? O en esta interacción, por ejemplo, desde el propio WhatsApp, que muchos utilizamos ese medio para comunicarnos con nuestros estudiantes. Se vincula además con el desarrollo del vocabulario de los niños. Le doy mayor oportunidad que los niños puedan comunicar sus ideas, al que puedan decir el cómo se sienten, ¿no? Y cómo se encuentran. Además, se conecta con la capacidad del niño
para la regulación del comportamiento y de sus propias emociones, y finalmente ayuda a que se sientan seguros y que tengan la capacidad para desenvolverse tomando la iniciativa y arriesgándose. Entonces, cuando hablamos de este escenario asincrónico, ¿no? Donde yo busco comunicarme con mis niños y que tal vez ellos no me van a devolver la respuesta en el momento inmediato, se van a tomar un tiempo, hay un factor que no debemos dejar de lado, ¿no? Que es el factor familia, que es el factor cuidador, padre, madre, que justamente en este contexto está muy presente, porque es quien nos va de alguna manera a facilitar el encuentro con el niño. Y es importante que también podamos considerar, ¿no?, qué tipo de recursos y qué tipo de estrategias cuentan las familias justamente para realizar un acompañamiento efectivo y sensible hacia los niños. Entonces aquí aumenta un reto, no solamente es que yo como maestra tenga las estrategias y las tenga en mi cabeza y las aplique, sino que también pueda ser yo un modelo a seguir para justamente este padre y para que luego él pueda replicar esta estrategia y este comportamiento en el escenario y en el entorno de la casa, ¿no? Y además también preguntarnos de qué manera trabajamos la respuesta efectiva y sensible, ¿no? Quienes ahora estén con los niños en este escenario, digamos, asincrónico, cómo es que están siendo realmente sensibles, qué tipo de respuestas estamos brindando, qué tipo de retroalimentación, cómo estamos acogiendo las emociones de los niños. Y yo, como lo dije hace un momento también como usuaria, ¿no?, veo que las maestras envían esta motivación o reto inicial, luego esperan una respuesta y a partir de eso, como hablamos de interacciones, no termina el diálogo ahí, ¿no?, sino que viene un momento de retroalimentación y que creo que ese es uno de los momentos también más vitales, justamente para poder sostener esta interacción, digamos, bidireccional y permanente con los niños y niñas, a pesar de estar en un contexto asincrónico. Entonces, lanzo esta pregunta, a ver si es que alguien quisiera escribirlo en los comentarios, ¿no? O simplemente lo podemos pensar también. ¿De qué manera podemos darnos cuenta cuando un niño tiene dificultades en los encuentros virtuales asincrónicos? Y con dificultades, quisiera decir que no solamente tienen que ver con dificultades emocionales, sino también académicas. Entonces, tú, maestro, maestra, ¿cómo te das cuenta que tu niño tiene estas dificultades? A ver si hay algún comportamiento específico que tú podrías reconocer o ejemplificar. Por ejemplo, yo lo he visto cuando los niños vuelven a hacer muchas preguntas o formular muchas preguntas a partir de la tarea o del desafío, de la motivación o de la propuesta que yo envié en el WhatsApp, ¿no? Nos dice Ruth en la manera en cómo ellos contestan, efectivamente, ¿no? O el que de repente no realicen la actividad que se propone de la manera en cómo tú lo estás esperando, muy bien, ¿no? Nos dice Angel también. Cuando los apoderados o los cuidadores intervienen fuertemente en las actividades de los niños, claro, de repente porque también identifican que hay cierta necesidad, tanto académica o social del niño, o emocional, mejor dicho, y es ahí donde el cuidador cree que necesita intervenir, ¿no? Interesantes y muy importantes respuestas también las que nos han brindado. Y la segunda pregunta es, entonces, ¿cómo responder a estas situaciones? No de cualquier manera, sino de una manera efectiva en este nuevo entorno. Porque, ojo, recordemos que este es un entorno desconocido para todos. Si para nosotros ha supuesto un reto, para los niños aún más, porque no estaban ni acostumbrados ni anticipados a que iban a tener que trabajar y iban a tener que aprender por un celular o a través de una computadora, ¿no? Entonces, ¿de qué manera respondemos a estas situaciones? Y eso es lo que yo también quisiera compartir con ustedes. Y para no hacer, digamos, una explicación muy amplia y muy general, quisiera detallarlo en 3 comportamientos específicos, para que todos los podamos reconocer y recordar de una manera muy sencilla. Cuando hablamos de un maestro sensible, ¿qué es lo que esperamos ver? Un maestro que pueda, 1, anticipar y que pueda atender a las dificultades y a la falta de comprensión de sus estudiantes. Anticiparse, ¿no? Que pueda tener las cosas mapeadas, que pueda
ya tener un involucramiento, digamos, con sus estudiantes para poder adelantarse, estar siempre un paso adelante de ellos y saber en qué momento de repente algo les va a ocasionar molestia o va a ocasionar tal vez alguna discusión en el grupo, ¿no? O va a ser tal vez una propuesta muy complicada o muy desafiante para el niño. Segundo, que el maestro sea capaz de reconocer y de validar las emociones de los niños y de las niñas. Así yo no vea al niño a través de una pantalla, así yo solo escuche la voz de ese niño a través del WhatsApp, de un audio de WhatsApp, puedo también identificar cómo ese niño se siente en ese momento y tengo que reconocerlo. Y por último, que el maestro pueda brindar, ofrecer un apoyo individualizado frente a los posibles problemas o a las necesidades de comprensión que los niños podrían demostrar. Entonces, no supone únicamente dar una ayuda general, ¿no?, hacia todos los estudiantes o hacia todo el grupo, sino darme el tiempo de poder atender a cada uno de mis niños para así también demostrar, ¿no?, esta posición empática que yo tengo y este deseo también de querer ayudarlos, ¿no? Y es posible, incluso desde el contexto, digamos, de la mensajería o el medio de WhatsApp, es posible establecer esta conversación, digamos, más directa o individual. Entonces, solo ya para ir concretizando un poco estos comportamientos, yo quería compartirles ejemplos muy sencillos y muy frecuentes también, y que seguramente alguno de ustedes ha vivido, de estos 3 comportamientos. Recuerden, el primero de ellos, el maestro anticipa y atiende las dificultades y o falta de comprensión. Por ejemplo, algo que yo he podido evidenciar en las conversaciones que tienen las docentes con los padres, ¿no? Una maestra que se comunica previamente con las familias y le explica a los padres de familia que el espacio donde su hijo o donde su hija hará la actividad del día necesita estar libre de distracciones de ruidos, como por ejemplo el sonido de la televisión o de la radio, para evitar que el niño también se distraiga, porque de repente es incómodo tener que aprender algo y que interactuar con la docente en un entorno con mucha distracción. He podido ver, por ejemplo, a maestras muy creativas que ya no solamente lo repiten, sino también ya tienen una imagen con algunos acuerdos de convivencia a distancia y que simplemente las envían dentro del grupo del chat, del WhatsApp, y es ya un recordatorio permanente para las familias, ¿no? Y esa es una manera de anticiparse y de ser sensible también. Entonces, también puede suceder que el cuidador no comprenda la actividad que tú has enviado. Entonces, es importante también dar ejemplos, ejemplificar eso que tú estás esperando, darles algunos apoyos adicionales y, si es posible, hacerlo de manera individual, muchísimo mejor. Segundo, recuerden, maestros que reconocen las emociones. Y este es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Un niño le dice a la maestra que la quiere o al maestro que lo quiere, y la maestra, en lugar de solamente dejar de lado ese comentario, también le brinda una respuesta y le dice, mira, yo también te quiero, le mando un audio, de repente a través de un video. Tenemos el ejemplo clásico, ¿no?, de un niño o una niña que dice, Miss, estoy muy feliz el día de hoy, ¿no? O estoy triste porque he visto que el clima está muy, muy nublado. Y la maestra lo que tiene que generar ahí es una respuesta, ¿no? Una respuesta que justamente valide esa emoción del niño. Ahora, este ejemplo es algo que yo viví hace muy poco tiempo con Abigail, ¿no? Justo Abigail, y seguramente quienes me están escuchando saben, y que están trabajando con Aprendo en Casa, saben que esta fue una propuesta de la semana pasada, ¿no? El tema de las emociones, incluso se hablaba de recursos de cómo los niños podían comentar sobre cómo se sentían y las estrategias que tenían para regular esos comportamientos. Entonces, Abigail le envió una evidencia del botiquín de emociones a su maestra a través de WhatsApp, ¿no? Luego de unos minutos que la maestra dejó el desafío, este reto. Entonces, Abigail incluyó en este botiquín, ahí lo podemos ver en la fotografía, elementos como un peluche, un cubo mágico, una mantita y un cuento, y le comentó a través de un audio cuál de esos objetos usa cuando ella se siente triste, ¿no? Abigail tiene 4 años. Y cuando lo cuenta, ella recuerda un evento triste y le menciona a la maestra, ¿no? Cuando mi mamá no está en casa, me pongo triste.
Luego de unos minutos, no fue inmediato, pero la maestra se tomó unos minutos para poder enviar un audio como a modo de respuesta y le dijo lo siguiente: Abigail, me ha encantado conocer tu botiquín para las emociones. He notado además que te pone triste recordar cuando mamita se va, pero he escuchado que hay cosas como la canción favorita o tu cubo mágico que te hacen sentir mejor. Esa es una respuesta de una maestra que de alguna manera se muestra como una persona sensible, ¿no? Que trata de resaltar esta necesidad, digamos, a nivel de emociones de Abigail, en lugar de simplemente decir muy bien, ¿no? O qué bonito. Y lo digo porque es algo que también sucede mucho. A veces recibimos un montón de audios o de evidencias, entonces a algunos sí les damos una respuesta más completa y a otros les estamos diciendo simplemente qué bonito tu cubo mágico, qué lindo, sigue así, ¿no? Excelente. Y tendríamos que pensar cuál es el valor real de ese tipo de retroalimentaciones o de comentarios que le brindo al niño o la niña. Otro ejemplo también muy sencillo, ya estamos finalizando con esta parte, en el reconocimiento de emociones, y que yo lo quise traer porque si bien esta no es una conversación evidentemente entre la maestra y el niño, sí es entre la maestra y la mamá. Y entonces ahí nos damos cuenta que los padres tienen un rol importante y que la manera en cómo incluso la docente interactúe con la mamá va a poder llegar de una manera tal vez no tan directa, pero sí vamos a poder al menos garantizar que el niño reciba ese beneficio, ¿no? De esa buena estrategia. Entonces, en este caso, ustedes pueden ir leyendo la conversación. Yo voy a leer solo algunas partes. La mamá le pide unos minutos para conversar a la maestra le responde y la mamá le cuenta, ¿no? Sobre un acontecimiento de su hijita y le dice que su hija está sintiendo miedo, temor a los ruidos fuertes, dice ella, ¿no? O a ciertos sonidos. Por ejemplo, con el globo, cuando mi sobrinita de 1 año estruja o jala, ella se asusta y se desespera. Y eso ha hecho que ahora hasta le dé miedo también el sonido de la licuadora. Entonces la mamá le pide ayuda a la maestra, ¿no? Y le dice, aconséjame, ayúdeme para que mi hija no se estrese, ¿no? O me dice por qué le tiene miedo. Entonces no sé por qué, dice la mamá. Entonces la mamá nos está compartiendo ya un problema y una problemática de su niña en cuanto a las emociones mismas, y la maestra le responde, ¿no? Y le dice, no es para preocuparse, claro, entiendo que la familia la mira y empiezan a hacer hipótesis. Yo hasta ahora, imagínense, le dice, le tengo terror a los fuegos artificiales. La idea es permitirle que pueda llegar a entender ella misma por qué tiene miedo, o simplemente le molesta ese ruido, ¿no? Algunos globos se jalan y se rompen, quizás permitirle, cuando alguien está jugando con ella, puede decirle que eso le molesta. Entonces, ahí es donde la docente empieza a darle estrategias más concretas, ¿no? Me sentaría con ella y le preguntaría, no como una interrogación, sino para conversar, quizá cuando están haciendo algún reto o si almuerzan juntas, cuando yo era pequeña, y ahí le da la estrategia de que la mamá le pueda contar qué es lo que le molestaba o le daba miedo a ella, ¿no? Y ya luego la mamá le pueda preguntar a la niña, ¿me quieres contar qué es lo que te molesta a ti? Y luego incluso le da estrategias para que también la niña pueda de alguna manera comunicar lo que le molesta. Entonces, es simplemente una conversación que se puede dar también de manera sincrónica y que de alguna manera la mamá va a poder trasladar esta información al niño o la niña, ¿no? Entonces, ya solo para finalizar, ahora sí, nuestro tercer comportamiento, ya habíamos dicho que es que los maestros puedan brindar un apoyo personalizado, individualizado, frente a posibles problemas o dificultades de comprensión, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros rescatamos un ejemplo en una escuela privada, ¿no? En el que se trabajaba con niños del ciclo 1, niños ya de 2 años, con algunos meses. Entonces la maestra se da cuenta que uno de los niños de su clase presentó problemas para completar la actividad en la llamada de la retroalimentación. Entonces le vuelve a explicar la propuesta y le agrega algunos comentarios adicionales. Le dice, Mariano, puedes volver a tocar la espuma y sentirla con tus manos. Quizás su temperatura es fría, puedes hacerlo de a poquitos. Puedes empezar solo con tu dedo índice y si quieres limpiarte. Podemos pedirle a mamá que tenga cerca un trapito mojado para que puedas tenerlo a la mano y sentirte más cómodo. ¿Qué te parece?
Este tipo de comentarios, además, no solamente es algo que le va a servir al niño, sino también a la familia, ¿no? Nosotros sabemos que ahora en el ciclo 1 el trabajo es más directo con los cuidadores, pero es necesario prestarle estas palabras a los padres para que luego ellos también puedan realizarlos, ¿no? Y comentarlos en casa. Y por último, en una experiencia diferente, la docente le puede sugerir a las familias darle un tiempo al niño, ¿no? Para poder responder, y si ve que algo no queda claro, puede volver a explicarle las razones. Entonces, simplemente para poder ya cerrar con todo esto, es importante que recordemos los 3 comportamientos que se espera de una docente o un docente sensible, y que ahora desde este momento ustedes puedan recordar qué tipo de estrategias ya han llevado a cabo y cómo las relacionarían. Es decir, con esta información que hemos brindado, ya le podemos incluso poner una categoría o un nombre a esas acciones que estamos haciendo, y de esa manera poder hacer que estas se den permanentemente a lo largo de nuestras interacciones con nuestros niños y con nuestras niñas. Muchas gracias. Vamos a tener un espacio de preguntas y comentarios también. Muchas gracias, Miluska. Hemos ido recabando tanto preguntas que llegan de Facebook como aquí desde el Zoom. Y la profesora Melina pregunta, ¿qué estrategias podemos realizar para regular las emociones en los niños menores de 6 años? En realidad, estrategias hay muchísimas. Yo en lo que apostaría mucho es justamente una estrategia que ya muchas docentes están realizando también, que es el uso de la voz, el uso del audio, ¿no? Lo cual es muy sencillo hacerlo incluso desde la propia mensajería o el WhatsApp. Y como digo, complementarlo con esta validación de emociones, ¿no? Es importante primero ayudar al niño a identificar qué es eso que lo molesta, qué es eso que lo disgusta, qué es eso que de repente hace que el niño se comporte de cierta manera, y poder dialogar con él y poder brindarle de alguna manera también ideas, ¿no? Pero partiendo, quiero decir, desde una indicación muy específica por parte del niño. Es decir, no hablar vagamente o generalizar las acciones, sino centrarme en el caso de ese niño, conversar directamente con él o con la familia, y a partir de eso también poder brindar orientaciones, ¿no? La verdad que son infinitas las estrategias. Yo he podido ahora compartirles una, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los niños, poder identificar los elementos o las acciones que a ellos les hagan sentir mejor, o que cuando estén molestos o disgustados, en lugar de ir y hacer algo que no es, digamos, esperado o correcto, puedan, por ejemplo, escuchar una canción, o que puedan ir y elegir el juguete o el juego que más disfrutan. Ahora les compartía el ejemplo de Abigail, que había construido una especie de botiquín de emociones, ¿no? Entonces creo que las estrategias son muy diversas, y las docentes nos han demostrado ahora que son mucho más creativas de lo que incluso como docentes creíamos que éramos. Hemos ampliado esas posibilidades justamente desde el desafío que ha supuesto esta virtualidad, ¿no? Creo, Miluska, que tú además estás en tu respuesta hablando de una mirada que cada niño es diferente uno de otro, y que eso se acoge, y que entonces el docente puede saber que los niños van a tener distintos tiempos para regular esas emociones, ¿no? Entonces esas diversas estrategias que tú prestas, yo entiendo que estás diciendo que no van a funcionar las mismas para todos, sino que tenemos que mirar al niño como un individuo en toda su complejidad. En esa misma línea de la complejidad y todo este mundo tan amplio que es cada niño, la docente Shirley Mandamiento nos envía aquí 2 preguntas que están bastante vinculadas en realidad. Dice, ¿cómo se puede generar un clima positivo, activo de participación cuando los estudiantes no quieren o no pueden activar su video? Y la otra que también está asociada es, ¿qué se puede hacer con los niños que no quieren ingresar a clase? Creo que eso, como bien dices, María José, está muy vinculado a lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Justamente cada niño es único, cada niño también tiene sus propias, digamos, gustos, necesidades, tiempos, y yo creo que lo que al menos he podido ver es que hay maestras que logran adaptarse a estas necesidades de los niños, ¿no? Tenemos docentes que incluso han podido organizar grupos donde hay niños que sí se conectan de manera sincrónica y a través de la videollamada,
y con el grupo que de repente no desea hacerlo o no puede, porque en muchos casos no es posible, las maestras optan por una estrategia o por un medio más asincrónico, ¿no? Y creo que ambas cosas pueden resultar y justamente está alineado también al querer favorecer un clima positivo, ¿no? Porque si ya de por sí el niño no está con la disposición de mostrarse y de estar frente a una cámara, el forzarlo a que lo haga puede más bien entorpecer este deseo de generar un clima positivo porque el niño va a sentirse incómodo frente a ello, ¿no? Pero de repente sí hay maneras de hacerlo participar a través de la voz, a través de la fotografía, de algún proceso o alguna creación que el niño esté desarrollando. Entonces creo que es encontrar otras maneras de participación más allá de simplemente hacer prender la cámara o verle el rostro al niño, ¿no? Pero ahí de repente Mariana también tiene muchos ejemplos desde la experiencia del colegio. En nosotros a lo que le damos mucho valor es a las evidencias que recibimos de parte de los padres, que son ahora muchas veces quienes nos mandan las evidencias, a veces también los estudiantes mismos, y como esa evidencia la reconocemos como una prolongación de quien la ha hecho, a ese nivel tiene valor, las compartimos con los demás amigos. Y entonces ya no se trata de hablar solamente de ti, sino de lo que tú has podido crear, de lo que tú has podido imaginar, de lo que tú has deseado compartir, que no tienen que ser ideas grandiosas, completas. A veces son ideas que son incipientes, que están comenzando a tomar forma, porque lo que queremos es que a partir de una cosa que puede parecer muy chiquitita, que hace un niño o una niña, los otros puedan tomarlo y contribuir, construir juntos. Y esa es una manera de participar, ¿no? No tienes que siempre estar tú pudiendo estar así de cuerpo presente, digamos, virtualmente o por WhatsApp o como sea que se dé esa sesión de clase, pero siempre socializamos los pequeños y grandes avances que cada uno hace para poder construir juntos, ¿no? Para sentirnos parte de un grupo. Creo que eso es muy importante. Nos llega una pregunta también muy interesante, ya vinculada también a cómo la dinámica en la propia casa cambia con esta nueva situación, ¿no? Es la profesora Esmeralda quien nos pregunta por alguna estrategia para articular con los padres de familia apoderados su hermano mayor para una mayor participación de los estudiantes, teniendo en cuenta que se comparten un dispositivo, ¿no?, entre hermanos. Y ahí hay que crear alianzas, ¿no? Crear alianzas con, aunque sea una persona en la familia, que sea como el nexo. Sí, desgraciadamente a veces hay que compartir y a veces los más pequeños no van a tener la prioridad, digamos, pero creo que tenemos que como docentes identificar quién en la casa está receptivo a los mensajes de la maestra o del maestro y hacer sentir que somos el mismo equipo. Sí, de acuerdo. Nada que complementar porque creo que la respuesta... Estamos para lo mismo. Sí. Sí, bueno, también nos preguntan ya en un espectro más amplio, ¿cómo creen que ha cambiado el paradigma de la educación inicial a partir de esta nueva normalidad, ¿no? Bonita pregunta. A ver, Milus, yo voy a empezar, que es una pregunta que siempre la tengo dando vueltas. Claro. Seguro tú la complementas. Yo creo que tenemos que recordar ahora y después, no nos podemos olvidar que la escuela tiene que ser emocionante. Nos tiene que emocionar, nos tiene que sorprender, nos tiene que invitar a descubrir quién es cada niño y cada niña. Creo que creo además que la escuela tiene que ser un lugar seguro. Así no estemos juntos, así estemos a distancia, cuando volvamos tiene que seguir siendo un lugar seguro donde, como dijo Miluska, haya confianza, ¿no? Y eso se lee en las respuestas de los maestros. Donde se acoja al niño como es, al niño o a la niña como es, ¿no? Con la diversidad. Creo que hay cosas que se hacen desde ahora y que no podemos soltar. Hemos aprendido y creo que hay cosas que no podemos soltar. Y solo para complementar, me parece que el valor del contexto, ¿no?, y del entorno del niño al día de hoy está siendo más valorizado, más valorado, ¿no?
hasta hace unos años, al menos desde la experiencia que yo también he vivido, he podido presenciar, había mucho temor de que las familias ingresen, ¿no?, a las aulas, de que abramos las puertas a que los padres entren al colegio, ¿no? Y un poco experimenten o puedan vivenciar la manera en cómo los niños están aprendiendo, y creo que ahora ya ni siquiera es una opción, ¿no? Y lo que he podido ver es que las maestras encuentran en las familias a verdaderos aliados, ¿no? Verdaderos apoyos que realmente se están involucrando en la formación y por tanto en el desarrollo de los niños y niñas, y ambos están trabajando de la mano, ¿no? Así sea a distancia, así no se vean el rostro, están ya trabajando hacia un mismo objetivo, que es justamente ofrecerle una buena educación y una buena formación a los niños y niñas, ¿no? Y creo que eso es algo que en adelante no deberíamos de descuidar. Creo que los maestros nos hemos enfrentado a tener que ser muy creativos en cómo incorporar la casa como un laboratorio, la casa como una posibilidad para buscar entre lo que hay en casa o afuera o en la calle, en la medida que sea posible y sin riesgos, y encontrar ahí en esa cotidianidad insumos, materiales, para que los chicos puedan observar cosas que siempre estuvieron ahí, pero que ahora los ven con otros ojos, con otras preguntas, ¿no? Entonces creo que eso también nos abre bonitos espacios para pensar cómo integrar eso a la escuela. Otra pregunta recurrente es ¿cuál es el rol de los docentes si los padres de familia no están muy presentes, ¿no? O sea, ¿cómo motivar al estudiante? Si los padres de familia no están presentes, bueno, en muchos casos yo he podido ver que no están las familias, porque yo digamos, trabajo más con el caso de los niños pequeños, ¿no?, de inicial. No está el padre, no está la mamá, pero sí hay algún familiar que de alguna manera está acompañando a este niño. A veces he podido ver que incluso este familiar es un menor de edad también, ¿no? Y que juntos están haciendo su tarea y están como apoyándose entre sí. Entonces yo creo que igual valoremos esa, al menos, iniciativa que ha tenido la familia, pero encontremos otros espacios, porque existen otros espacios para poder conversar directamente con este padre, con esta madre, entender los motivos de su ausencia también, ¿no? Se debe tal vez al trabajo, hay padres que ya tienen que salir a trabajar, no permanecen en casa, a otras responsabilidades dentro de ella. Entonces creo que es importante que encontremos otros espacios de diálogo y podamos también brindar estrategias a las familias, y también, ¿por qué no ser también de algún modo contenedores, ¿no?, de todo lo que un padre o una madre esté recibiendo, ¿no?, que definitivamente es una situación de mucho estrés y de mucha angustia actualmente, pero creo que las familias necesitan muchas veces conversar con alguien, y las docentes podemos ser también esas personas que los escuchemos, ¿no? María José, yo estoy leyendo acá una pregunta que más bien se refiere a chicos mayores, a los adolescentes, de Cristina, y pregunta sobre cómo ayudar a adolescentes a controlar su estrés y su frustración. Y leer esa pregunta me hace pensar no solo en los adolescentes, sino en cuán importante es la actividad física, ¿no? Y cuán importante es que nosotros, dentro de las propuestas que hagamos a los chicos, que pensemos modos de invitarlos no solo a estar sentados en el piso o en una silla o en el jardín o donde estén, sino a hacer cosas, a caminar, a buscar, a estirarse, a sentir su cuerpo, a sentir su respiración, no sé, cosas que las damos por sentadas, pero que nos van a servir para que, justamente para aliviar eso, ¿no? Hacer, no sé, podemos pedirles que dibujen cosas, cómo se ve algo estando parado y el objeto abajo, podemos pedirles que recorran su casa y se imaginen que son, no sé, algún animal y que lo hagan y que nos cuenten cómo se sintieron, no sé, miles de cosas, pero siempre pensando en que no solo lo hagan sentados, ¿no? Porque ese sedentarismo está cobrando, está siendo algo no bueno para los chicos de cualquier edad en realidad, ¿no? Esta pregunta fue de los adolescentes, pero creo que la puedo relacionar con muchas edades.
Y también nos han llegado varias preguntas sobre diversidad, ¿no? Sobre cómo atender a niños con alguna discapacidad en este contexto, ¿no? Pensando en niños de primera infancia. Sí, claro. Yo creo que ahí también nuevamente es importante sostener un diálogo permanente con el padre y con la madre para entender, digamos, cuál es la disposición de este niño, ¿no? No solo desde el tema de los horarios, dónde se va a sentir más cómodo, por ejemplo, al recibir la clase. Tal vez es un niño que requiere más de una conversación a través de una llamada que se puede dar de manera sincrónica, el compartir de los audios, desde las propias propuestas. Yo creo que aquí ya entra también desde el aspecto más didáctico, ¿no? Y la manera en cómo la docente tiene que adaptar sus contenidos justamente para responder a la diversidad de sus estudiantes, ¿no? No podemos pensar en una propuesta homogénea, sino más bien que atienda las distintas características y necesidades de sus niños y niñas, ¿no? Entonces creo que la virtualidad nos puede traer, así como nos trae muchos desafíos, también nos puede traer una amplitud, ¿no? De estrategias, de programas, buscar en internet, la propia diversidad, digamos, de los recursos, ¿no? Desde solamente un chat, nos da la posibilidad de una llamada, de un audio, de mandar un video, de mandar una imagen, y creo que hay que explotar de algún modo también ese tipo de recursos, ¿no? Y si algo hemos visto desde nuestra comunidad de Educarred también es que nuestros docentes son muy, muy creativos e innovadores, ¿no? Entonces se adaptan con mucha facilidad a las circunstancias, ¿no? Y acá llega una pregunta también, ya que viene un poco desde otro enfoque que también me parece bastante interesante, es la pregunta de Piero Fuentes, y nos dice, en este contexto de incertidumbre, pero con esperanza de retornar a la presencialidad, ¿qué tipo de entrenamiento recomendarían priorizar a un docente recién ingresado de la formación inicial docente? ¿Didáctica para la virtualidad o para la presencialidad? Justo hoy día escuché en un evento que justo hablaba del tema de la virtualidad, que una maestra, ¿no? Dijo, la tecnología y la virtualidad ha llegado para quedarse. Entonces yo creo que eso es una realidad, ¿no? Ya nos ha demostrado de alguna manera que es posible encontrarse. Yo no pienso que sea reemplazable 100% hacia la experiencia física, ¿no? Pero sí creo que se convierte en un gran aliado. Entonces yo creo que una maestra tiene que estar preparada, ¿no? Desde los distintos ámbitos, y creo que tomaría las dos propuestas que nos ofrece el maestro justamente para poder incluirlo en una malla que por lo visto ya está incluida también, ¿no? Pero ahora podríamos darle un contexto todavía mucho más claro y específico a partir de todo lo que hemos vivido. Tenemos ya en nuestro país una gran, digamos, evidencia, entre comillas, y hay una manera también de poder llevar a cabo o de poder concretizar, digamos, estos contenidos que aprendamos en la formación inicial, ¿no? Y yo más bien quería sumar la idea de que más que pensar qué cosa puedo hacer en la presencialidad y qué cosa puedo hacer en la virtualidad o en los tiempos sincrónicos o asincrónicos, enfrentemos esas dos realidades como cómo puedo hacer tal cosa de un modo o de otro, porque si no, muy rápidamente corremos el riesgo de descartar cosas porque sentimos que no las podemos hacer de la forma que las conocemos, que las sabemos hacer. Sin embargo, cuando uno trata de pensar qué cosa es lo que quiero lograr y cómo lograrlo de otro modo, nos estamos abriendo a imaginarnos cosas que antes no habíamos hecho. Y entonces entramos nosotros como maestros con otra actitud, ¿no? Y muchas veces nos vamos a acabar sorprendiendo. Entonces, creo que es más bien cómo enfrentamos, más que para qué nos capacitamos o nos entrenamos. Bueno, muchas gracias, Mariana, muchas gracias, Miluska. Me avisan aquí por interno que ya se nos acabó el tiempo. De verdad, desde la comunidad de Educarred les agradecemos muchísimo por haber compartido esta presentación y este espacio, muy rico para todos. También queremos agradecer, por supuesto, a todos los docentes que han seguido esta conferencia, y
y por sus comentarios. Recordarles que el próximo mes vamos a tener una nueva conferencia, esta vez sobre neurociencia para educadores, así que los invitamos a que estén atentos a nuestras redes sociales, donde difundiremos pronto el link de inscripción. Y bueno, como siempre, invitarlos a que visiten nuestra comunidad Educarred de la Fundación Telefónica. Allí también van a encontrar una zona de educación inicial donde van a encontrar una amplia gama de recursos que sabemos que les van a ser muy útiles en este contexto. Y nada, de mi lado, muchas gracias Miluska y muchas gracias Mariana por habernos acompañado la noche de hoy. Y a los asistentes, por favor, les invitamos a completar una pequeña encuesta de satisfacción que va a aparecer en breve aquí. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a todos. Gracias.